Bienvenidos a otra clase de vectores. En esta ocasión veremos el producto punto y la proyección escalar. Pues bueno, primero definamos qué es producto punto. Si yo tengo un vector u que es a sub 1 en i más b sub 1 en j y un vector b que es a sub 2 en i más b sub 2 en j, estos son vectores en R2, entonces el producto escalar u.b se define como la suma de la multiplicación de las respectivas componentes de ambos vectores. Es decir, a1 por a2 más b1 por b sub 2. Muy bien, hagamos un ejemplo de esto. Si yo tengo un vector b que es igual a 2 en i más 3 en j y tengo un vector u que es igual a 5 en i más 2 en j, ¿cuál será el producto punto o el producto escalar de estos dos vectores? Pues bueno, para encontrar dicho producto punto, en este caso b.u, lo que vamos a hacer es multiplicamos la componente i de un vector con la componente i del otro vector más la componente en j de un vector por la componente en j del otro vector. ¿Qué obtenemos? 2 por 5 más 3 por 2, esto es 16. ¿Qué te puedes percatar de este resultado? ¿Qué te llama la atención? Exactamente, este valor es un valor escalar. Eso quiere decir que el producto escalar de dos vectores o el producto punto de dos vectores siempre te va a devolver una magnitud escalar. ¿Qué otra peculiaridad tiene este producto punto? Pues veamos qué sucede o qué sucedería si yo hago el producto punto de u con el mismo vector u. ¿A qué es igual? Pues sería multiplicar la componente en i por ella misma, es decir, 5 por 5, más la componente en j por ella misma, que sería 2 por 2. Esto es 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Exactamente, esto es 41. Pues bueno, ¿y para qué te estoy contando esto? Pues este 41 no es más que la magnitud de este vector, pero al cuadrado. Significa que si tú multiplicas, obviamente, un producto punto dos veces del mismo vector, pues obviamente llegarás al cuadrado del mismo. Pero se preguntarán también, ¿qué aplicaciones tienen este producto punto? Pues la primera aplicación que veremos será encontrar el ángulo entre los vectores. Imagínate que yo quiero encontrar el ángulo entre los vectores anteriores. Yo tendría acá un vector y yo tendría acá el otro vector. Y yo deseo encontrar este ángulo de aquí. Un ángulo entre el vector b, que recuerden que es 2 en i más 3 en j, y el vector u, que es 5 en i más 2 en j. Pues bueno, para esto tenemos que saber una definición con anterioridad. Que el producto punto de dos vectores b.u es igual a la multiplicación de sus magnitudes por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Observa cómo este ángulo es exactamente el que yo deseo encontrar. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Pues despejamos teta de esta ecuación y teta es igual al coseno inverso del producto punto entre la división de sus magnitudes. Observa b.u entre la magnitud de b por la magnitud de u. ¿Cuál es el ángulo que está separando estos dos vectores? Pues para ello obviamente necesitamos la magnitud de los mismos. La magnitud de b es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto pues es igual a raíz de 13. Y la magnitud de u es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es raíz de 29. Una vez que tenemos toda esta información, podemos sustituir acá
y decir que θ es igual al coseno inverso del producto punto, que ya sabíamos que es 16, entre la magnitud de B por la magnitud de U. Operamos y obtenemos que el ángulo entre estos vectores es igual a 34.51 grados. Otra aplicación del producto punto son las proyecciones escalares. Entonces, ¿qué es esto de una proyección? Estudiemos los dos vectores anteriores. Nosotros teníamos un vector acá que era el vector 2 en i más 3 en j. Y nosotros teníamos otro vector por acá que es el vector 5 en i más 2 en j. Una proyección no es más que la sombra que proyecta un vector sobre otro. Esta sombra de acá se le conoce como proyección escalar. ¿Y cómo la vamos a determinar? Muy bien, para determinar esta proyección escalar, lo que se tiene que hacer es primero decir quién con quién estoy proyectando. En este caso, estoy proyectando el vector B sobre el vector U. Es decir, la proyección de B sobre U. Y esto es igual al producto punto de estos vectores sobre la magnitud del vector en el cual estoy proyectando. Esto será entonces la proyección de B sobre U será igual al producto punto, que es 16, entre raíz de 29. Obtenemos 2.97. ¿Y qué es este 2.97? Pues es esta distancia, ¿sí? Es la medida de esta sombra que proyecta un vector sobre otro. Pues ahora que ya sabes esto, te dejo a ti que realices los ejercicios propuestos.